Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 8, pero vamos a hacer un repaso. Por lo que ya analizamos en el capítulo número 7 para poder adentrarnos a este capítulo 8, que es la continuación, evidentemente, de este escenario donde Acaz se sintió acorralado y el profeta Isaías se acerca con su hijo, va con su hijo ahí al lado, que su hijo, por cierto, se llama Un remanente volverá en español, y le dice: no te preocupes por el rey de Israel, no te preocupes por el rey de Siria, no te apoyes en el rey de Asiria, ni en ningún otro hombre, no te apoyes en nadie, sino solamente en Dios. Los reyes de Asiria y de Egipto tendrán su influencia, pero no confíes en ellos. No te preocupes que una virgen dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y antes de que el niño crezca, verás cómo Dios te ayudará a salir de este problema. Bueno, entonces vimos que a pesar de eso, Acaz rechazó la ayuda ofrecida por Dios para librarse de sus enemigos, y el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de la mala decisión de su rey. Lo que no quisieron aprender por las buenas, tuvieron que aprenderlo por las malas. Lo que iba a ocurrir es que la palabra de Dios se iba a cumplir en los versículos 15 y 16 del capítulo 7, que ya estudiamos en el video anterior, que habrían consecuencias de las desobediencias en los versículos 17 al 25, que serían apurados pero no destruidos, y esto ya adentrándonos en el capítulo 8, en los primeros 10 versículos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál era el llamado para Acaz? ¿Y cuál es el llamado para ti y para mí? Que debemos aprender a confiar en el Señor, temer al Señor, respetar al Señor. Versículos del 11 al 15, no creer las mentiras de los demás. Versículos del 16 hasta el 22. Entonces vamos a hacer un breve repaso. En el año 734, y por eso vamos a hacer este repaso para conocer un poco la historia, la palabra de Dios predijo que antes de que el niño que iba a nacer pudiera hablar con claridad y antes de que tuviera la capacidad de distinguir por sí entre el bien y el mal, los reyes de Israel y de Siria ya no existirían. 2 años después, en el año 732 a.C., cuando el hijo de Isaías tenía poco más de un año, porque parece que eso era hijo de Isaías, literalmente, y hay una proyección al Mesías, evidentemente, que es Jesucristo, ¿ok? Porque algunos dicen, no, es que se saca de contexto. No, no es que se saca de contexto, es que tiene una aplicación literal y también tiene una aplicación espiritual y escatológica. Entonces, según la historia, el hijo de Isaías tenía un poco más de un año, todavía balbuceaba sus primeras palabras, y en ese contexto histórico Siria fue conquistada y absorbida por el imperio asirio. 12 años después, en el año 722 a.C., cuando el niño tenía la capacidad de elección, porque ya tenía 12 años, ya no era un bebé, ya era un preadolescente, el reino de Israel fue totalmente arrasado por Salmanasar V y su pueblo deportado a Mesopotamia y a Media, y eso lo podemos corroborar con lo que ya estudiamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 3 hasta el 6. El mensaje de Dios era que él se encargaría de destruir los reinos de Israel y Siria sin necesidad de que Acaz hiciese nada al respecto. Sin embargo, Acaz no solo desobedeció aliándose con Asiria, que Dios le dijo que no lo hiciera, pero él lo hizo porque no confiaba en Dios, sino que adoró a los dioses de Siria creyendo que estos eran más poderosos que su propio Dios. Ahí está la cita de 2 de Crónicas capítulo 28. Por esta razón Dios envió contra Judá a Egipto y a Asiria. La mosca y la abeja, que ya estudiamos en el capítulo 7, verso 18, fueron usados como navaja alquilada para arrasar el reino de Judá. ¿Okay? Dios utilizó a Egipto y a Siria para castigar al pueblo judío en ese contexto histórico. Estas son las consecuencias de apoyarnos en las personas en los momentos en que deberíamos poner nuestra confianza en el Señor. ¿Qué pasó aquí? Acaz busca a Siria, no confía en el mensaje de Isaías. Asiria lo traiciona después. Y así pasa con el ser humano. El ser humano confía en otras personas
y después a sufrir las consecuencias. Y dice el versículo, vamos a leerlo, los versículos del 1 al 8, del capítulo 8, ya nos entramos en el capítulo. Dice, el Señor me dijo, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles acerca de Maher Salal Hasbaz, que traducido al español es muy pronto habrá saqueo y destrucción. O sea, ¿quién es este personaje? El nuevo hijo de Isaías. No se le llama Emmanuel al niño, se le llama habrá saqueo y destrucción. Junté conmigo por testigos fieles a los sacerdotes, dice el versículo 2, Urías y Zacarías, hijo de Berequías. Entonces me llegué a la profetisa. ¿Y quién es la profetisa? Pues la esposa de Isaías, aquella que se describió como la Virgen dará a luz un hijo, y que evidentemente ya en el futuro pues hace alusión a María, pero aquí en este caso la esposa de Isaías es la profetisa que concibió y dio a luz un hijo. Ahí lo dice el versículo 3. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes de que el niño pueda decir Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco, que es Damasco, Siria, y los despojos de Samaria, que es Samaria, Israel del norte, serán llevados a la presencia del rey de Asiria. Otra vez el Señor me dijo, versículo 5, por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, o sea, las bendiciones de Dios, que correrán mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Resín es el rey de Siria, y el hijo de Remalías, que es Peca, el rey de Israel. El Señor, versículo 7, hace subir contra ella las impetuosas y muchas aguas del río, a saber, al rey de Asiria. O sea, se compara el reino de Asiria con aguas del río, con todo su poder, y quien desbordará todos los ríos e invadirá todas las riberas. Asiria será el instrumento de Dios para castigar a Siria, o sea, Asiria. A veces nos confundimos con estas dos naciones. Asiria es una y Siria es otra. Y para castigar también al pueblo de Israel del norte. Y también dice el versículo número 8, y al pasar por Judá, porque los judíos confiaron en los asirios, y al pasar por Judá, inundará, llegará hasta la garganta, extenderá sus alas y llenará la anchura de su tierra. Que Dios esté con nosotros. Que Dios nos ampare. Que Dios nos libre de este terrible enemigo. Pudiéramos decir que el reino de Asiria está representando el poder de Satanás, porque se le describe como un río, y en Apocalipsis capítulo 12 vemos un dragón escarlata que echa de su boca agua como un río para que la mujer que representa el pueblo de Dios sea arrastrada. Entonces Siria sufre consecuencias, Israel en el norte sufre consecuencias, y Judá, por haber confiado en los asirios, sufrirá consecuencias. Y vendrá como un río impetuoso que inundará. Y me gusta la expresión porque dice que Dios esté con nosotros, que Dios nos cuide, que Dios nos ampare. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Hermanos, tú vas a tener dificultades. Cuando nacemos en este mundo, cuando nuestros padres nos traen a este mundo, cuando Dios nos da la oportunidad de vivir en este planeta lleno de pecado, tenemos que aprender a ser conscientes de que habrá mucha maldad. Cuando tú emprendes un negocio, puede fracasar. Cuando tú te casas, el matrimonio va a tener dificultades. Cuando tienes hijos, vas a tener luchas con tus hijos. Tenemos que estar conscientes de esa realidad, pero tenemos que seguir viviendo, pero confiando en el Señor, de que Dios está con nosotros. Estaremos apurados, tendremos dificultades, pero no seremos destruidos. Pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la altura de la tierra. Oh Emmanuel, Dios con nosotros. No te preocupes por los problemas. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande
es tu Dios. Dios le pidió a Isaías que escribiese el nombre de su hijo ante testigos, aún antes de ser concebido, al igual que su otro hijo, el que ya leímos en el capítulo 7. Este niño habría de ser una señal, ya que su nombre, Mahel Salag Hasbat, significa el despojo se apresurará, o como lo dije hace poco, habrá saqueo y destrucción. La presa se precipita, se puede traducir de estas dos maneras el nombre de este niño. El despojo se apresura, la presa se precipita, o habrá saqueo y destrucción, porque bueno, vienen los enemigos. Era el aviso de la rápida conquista por parte de Asiria de los territorios de Siria e Israel. No obstante, Tiglat-Pileser III no se detuvo allí, sino que como torrente de agua impetuosa arrastró también al territorio de Judá. Pero Dios, en su misericordia, solo permitió que el ataque llegase hasta la garganta, sentir el agua hasta aquí, pero no pasó. Sin arrasar completamente a Judá, el remanente, los fieles, se salvaron. Y hay una cita del libro Profetas y Reyes que quiero compartir con ustedes, basada en este capítulo 8 de Isaías, que dice: pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles al Señor. Qué bonito. Siempre ha habido fieles. Y en este tiempo, con tantas adversidades, todavía hay fieles. Hubo en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría que Acaz había promovido. A los tales consideraban con esperanza Isaías, Miqueas y sus asociados. Isaías y Miqueas, que eran los profetas en el sur, tenían esperanza porque todavía había fieles, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba cerrado, el templo se había dejado de utilizar, pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios está con nosotros. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. ¿A quién debemos temer? ¿A quién debemos respetar? ¿En quién debemos confiar? Ya sabemos cuál es la respuesta. Sigamos. Los versículos 9 en adelante dice: sabed pueblos en general, que seréis destrozados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, los extranjeros, preparaos y seréis destrozados, porque Dios va a proteger a su pueblo y va a atacar a sus enemigos. Esto desde el ámbito espiritual quiere decir que Dios nos va a librar de las adversidades que están a nuestro alrededor. Disponeos para la batalla y seréis destrozados. Tomad consejo y será deshecho. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Se confirma nuevamente el mensaje. El Señor me habló de esta manera, dice el versículo 11, con mano fuerte, y me enseñó que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué quiere decir? Que esas naciones extranjeras, enemigas, incluyendo a Siria, tenían sus propios temores. El temor que muchos no creyentes, no conversos tienen, no puede ser nuestro temor. Nosotros no podemos tener la misma actitud que tienen aquellos que no confían en el Señor. Todos tenemos adversidades. Judá tenía dificultades. Y los asirios eran fuertes, pero también tenían sus adversidades internas. El temor de Judá no debía ser el temor de Asiria. Hoy tú y yo no podemos tener la misma actitud de aquellos que no confían en el Señor. Versículo 13. El Señor Todopoderoso, y como dice la Reina Valera 60, Jehová de los ejércitos, a Él tendréis por santo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. No es cuestión de miedo, es respeto y es confianza. Saber que Él es más poderoso que cualquier otro poder humano. Isaías fue advertido de no hacer lo que hace la mayoría
ni tener miedo de lo que la mayoría tiene miedo, ni temer lo que la mayoría teme. Entonces Él será por santuario, dice el versículo 14, pero a las dos casas de Israel será por piedra, tropezadero y caída, y red al habitante de Jerusalén, para aquellos que no confíen en el Señor. El verdadero temor de Dios significa que lo reconoces como el poder supremo del universo. Si Él está a tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Si está en tu contra, porque te has rebelado contra Él, entonces ahí sí debemos tenerle miedo. Cuando Cristo venga, cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, los que hemos tenido una comunión con el Señor y hemos aprendido a confiar en Él, lo recibiremos con los brazos abiertos. Los que se hayan apartado del Señor y hayan vivido a su manera, con sus placeres y enfrentando su vida según sus propias decisiones, se esconderán de la presencia del Señor. Dice el versículo número 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, esperaré al Señor que escondió su rostro de la casa de Jacob, a Él aguardaré. Esta es la resolución de Isaías. Sella la ley entre mis discípulos, voy a esperar en el Señor, voy a guardar en el Señor. Versículo 18, aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señal, o sea, los dos hijos y la esposa y toda su familia. Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señal y prodigios en Israel de parte del Señor Todopoderoso que mora en el monte Sión. Hoy, el pueblo de Dios en la tierra debe ser el testimonio vivo de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Fíjate lo que dice el libro Primeros Escritos en la página 60. Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos, es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan. Dios protegerá y salvará a su pueblo si es decir, si tú y yo aprendemos a confiar en Él. ¿Ok? Ahora, hermanos, a partir del versículo 19 viene un mensaje muy apropiado para nuestro tiempo. Porque las personas en medio de las dificultades buscan un apoyo. Pero como no ven a Dios y como nosotros no hemos dado un testimonio acertado, ponen su confianza en otras circunstancias, en otras personas. Mire lo que dice el versículo 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores, a las personas que dicen ser los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿A quién consultamos en medio de los problemas? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque esta gente cuando estaba en problema iba y buscaban a los adivinos. ¿Consultará el pueblo a los adivinos o consultará a su Dios? La religión de Acaz y gran parte de Judá estaba basada en la idolatría, en la adivinación y el culto a los muertos. Todo ello era abiertamente contrario a la ley y al testimonio, que es lo que dice el versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas, y este mensaje se aplica hoy para nuestro tiempo. ¿Tú quieres saber qué pueblo es el que Dios dirige? ¿Tú quieres saber dónde encontrar la verdad presente? ¿Tú quieres saber dónde está el pueblo de Dios escogido que hace la voluntad del Señor? A la ley y al testimonio. Si hay alguna congregación, si hay alguna iglesia en este tiempo, si hay algún dirigente que se atreva a decir públicamente, enseñando a sus feligreses que los mandamientos de Dios están abolidos, porque Cristo abolió la ley que Dios escribió con su propio dedo cuando murió en la cruz, allí no hay luz.
No la hay. Tienen la verdad y no quieren entenderla. Tenían a los profetas y no querían escucharlos. Querían hacer las cosas a su manera. Tenían el templo y lo tenían cerrado. Ahora, hoy podemos tener iglesias abiertas y podemos tener predicadores y podemos tener la Biblia. Pero si no aplicamos este principio de a la ley y al testimonio, es como si estuviéramos consultando a los adivinos y a los muertos. Bueno, los muertos nada saben. Están muertos espirituales. Recalco, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Hermanos, si en tu iglesia, la que sea, a la que tú asistes, a la que amas, porque amas a tus hermanos, porque te ayudaron en momentos de necesidad, si en tu iglesia se dice que los mandamientos de Dios están abolidos y que eso es solamente para los judíos, necesitamos hacer una reforma en esa iglesia. Una reforma, un cambio que debe comenzar contigo, conmigo, donde yo estoy, allí debe comenzar el cambio. Dice el comentario, este tipo de creencias no ha muerto. Hay gente que todavía cree que se puede consultar a los muertos y se puede pisotear la ley de Dios. Aunque no se pretenda hoy adorar a ídolos abiertamente, el espiritismo, la brujería moderna y la nueva era han impregnado en nuestra cultura creencias relativas a que los muertos se pueden comunicar con los vivos y deciden o adivinan el futuro. Basados en la Biblia, debemos rechazar firmemente estas sutiles mentiras. Hay congregaciones, hay iglesias protestantes que están enseñando que cuando las personas mueren se van directamente al cielo, haciendo alusión a la parábola del rico y Lázaro, que eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a los evangelios. Apartarse de ella es una cuestión de lealtad a Dios. Apartarse de esas creencias. No creamos la mentira. En el libro Cada Día con Dios, que es un devocional, dice: cada cual debe tratar de conocer la palabra de Dios por sí mismo mediante ferviente oración y cumplirla. Tenemos una responsabilidad personal. En todas las preocupaciones temporales de ustedes, en todos los cuidados y ansiedades, esperen en el Señor. No confíen en príncipes, en este caso en los líderes que están enseñando cosas erradas, ni en los hijos de los hombres porque ocupan cargos de confianza. El Señor ha unido los corazones de ustedes con el de Él. Si lo aman y han sido aceptados en su servicio, lleven al Señor todas sus cargas públicas, privadas, y esperen en el Señor, a la ley y al testimonio. Y quiero terminar este capítulo 8 leyendo los versículos 21 y 22 que dicen: andarán por tierra fatigados y hambrientos, estos que andan en oscuridad. Cuando tengan hambre, se enojarán, levantarán el rostro en lo alto y maldecirán a su rey y a su Dios, porque están sufriendo las consecuencias y aún así no se arrepienten. Esto también tiene una alusión apocalíptica, porque cuando caigan las plagas, los juicios de Dios, cuando se acabe el tiempo de gracia, las personas se estarán mordiendo la lengua de dolor y aún así estarán blasfemando el nombre de Dios. Versículo 22. Mirarán a la tierra y verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en densas tinieblas. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería que estuvieran así? No, porque rechazaron la luz, porque se les dio oportunidades y la despreciaron, y confiaron en sus propias fuerzas y confiaron en creencias erradas. Hermano, hoy necesitamos ser sinceros y hacer una evaluación de nuestras creencias. Saber de que lo que creemos, en lo que confiamos, tiene un fundamento firme en la palabra de Dios. Tenemos que aceptar la palabra de Dios como inspirada. Sí, tiene variantes. Sí, tenemos una traducción. Hay muchas versiones de la Biblia. Pero la esencia del mensaje se mantiene. La verdad presente se mantiene hasta el final. Y Dios no dejará a su pueblo en tiniebla. El profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo como que si Dios estuviera hablando: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque no hace nada el Señor, le dijo el Padre Celestial a Amós, porque no hace nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, y Dios no te va a dejar a ti en tinieblas, te ha dado suficiente luz. A la ley y al testimonio. Si la gente no habla conforme a eso, es porque no le ha amanecido, y esa es la evidencia de un verdadero servidor de Dios, que obedezca los mandamientos, que actúe adecuadamente, que viva a la altura de su cristianismo. Si comete errores, reconoce sus errores, pero pone su plena confianza en Dios.
Este es un mensaje que evidentemente fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. ¿Qué te ha parecido este mensaje? ¿Crees tú que es de gran relevancia para este tiempo? Yo creo que sí. Vamos a acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, quiero agradecerte por cada bendición impartida, por cada lección que tú nos permites, Señor, aprender. Necesitamos un cambio estructural de mente y acción. Permítenos confiar en ti y no confiar en las circunstancias. Si tú no nos has abandonado en el pasado ni ahora, no nos vas a abandonar más adelante. Que este principio de a la ley y al testimonio sea una realidad en nuestras iglesias. Que podamos hacer una reforma de inmediato. Porque tú, Señor, haces un llamado y el tiempo se nos está terminando. Y necesitamos aprovecharlo. No ser como Acaz, sino ser como Isaías, que era un testimonio. Aquí estamos como señal y testimonio de ese Isaías. Nosotros, Señor, también queremos ser un testimonio hasta que Cristo venga a buscarnos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Así que no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este mensaje con otras personas.